Amigos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a estar haciendo una mascarilla capilar que nos va a ayudar a hidratar a profundidad nuestro cabello y a nivelar el pH del mismo, con ingredientes que de seguro la mayoría tenemos en casa. Vamos a estar utilizando cualquier mascarilla comercial. En este caso yo tengo una de Binatural, que es a base de aceite de argán, pero tú puedes usar la que tengas a la mano. También vamos a estar utilizando un pocillo de plástico o de madera, una cuchara medidora y una espátula. El ingrediente estrella de nuestra preparación será el vinagre de sidra de manzana. En mi caso yo tengo un orgánico, pero con el que dispongas en casa está bien. Vamos a estar haciendo dos versiones de esta mascarilla. La una será un pre-shampoo, donde utilizaremos la mascarilla, nuestro vinagre sidra de manzana y unos splash de aceite. En este caso yo estoy usando aceite de cabello, pero se puede utilizar aceite de oliva o el de nuestra preferencia. También vamos a estar haciendo una versión como mascarilla luego de lavado, donde solo vamos a usar los dos ingredientes, la mascarilla y el vinagre. Empezamos con la preparación de nuestro pre-shampoo. Vamos a estar utilizando la cantidad según el largo. En mi caso, yo estoy utilizando 2 cucharadas medidoras de mi mascarilla. Si tú tienes el cabello más largo, recuerda utilizar más. Y si lo tienes más corto, puedes guiarte por la mitad de la medición que estoy haciendo. Evitamos desperdiciar producto y recogemos todo lo que queda en nuestra cuchara medidora. También vamos a estar colocando una cucharada medidora entera de vinagre. Esto es muy importante que lo recuerden. Siempre tiene que ser 2 partes de mascarilla por 1 de vinagre, para que nuestra mezcla no quede ni muy aguada ni muy espesa. Para nuestra versión de pre-shampoo, tenemos que mezclar primero estos 2 ingredientes muy bien, hasta obtener una mezcla homogénea. La textura es similar a la mascarilla normal, antes de añadirle el vinagre. Sencillamente una mascarilla con espesor. Ahora vamos a añadir 2 o 3 splash según su largo de cabello de nuestro aceite. Como les decía, pueden usar el aceite de su preferencia. Esta mascarilla tenemos que mezclarla muy bien, siempre recordando que es una mascarilla de blindaje o de pre-shampoo. Está lista. Para la aplicación debemos tener nuestro cabello absolutamente seco y sucio, ya que es una mascarilla para usar antes de nuestro lavado. Vamos a estar dividiendo el cabello en 2 partes y a su vez seccionamos. Como mi cabello no es abundante, yo tan solamente reparto en 2 partes cada una. Empiezo a aplicar la mascarilla siempre de medios a puntas. Esto es muy importante, no acercarnos demasiado a la raíz, ya que si tenemos el cuero cabelludo graso, podemos tener problemas. Así que siempre de medios a puntas, siendo generosos con el producto. Aplicamos muy bien y hacemos un masaje en todo el cuerpo del cabello. Este tipo de mascarillas de blindaje nos van a ayudar a que ningún factor del exterior, como el agua, el polvo o incluso productos de belleza que estemos usando en nuestro cabello, logren ingresar o penetrar a nuestro cabello y de esa forma dañarlo. Este tipo de mascarillas de blindaje nos ayudan a mantenerlo brillante
No es recomendable que uses este tipo de pre-shampoo si vas a usar en la ducha o el mismo día una mascarilla de reparación, ya que no tendrías los mismos beneficios porque el cabello estará blindado. Sin embargo, uno de los beneficios de esta mascarilla es que ningún agente externo lo va a dañar. Se va a ver más grueso, con más volumen, y vas a recuperar el pH en tu cabello. Esto es muy importante para mantenerlo saludable. Al terminar, siempre peinamos con un peine de dientes anchos. Terminamos de hacer la aplicación y esperamos 15 minutos a que actúe nuestro producto. Ahora vamos con la preparación de nuestra mascarilla capilar para luego del champú. Vamos a usar una mascarilla, la que tengas en casa, y el vinagre de sidra de manzana. Para mi largo de cabello, en este caso, voy a estar usando una cucharada medidora, que es la mitad de lo que usé para el pre-shampoo, ya que nuestro cabello húmedo requiere mucho menos producto. Y aplicamos media cucharada de vinagre de manzana. Si tú tienes más cabello o menos, te puedes basar en esas medidas. Mezclamos súper que bien, de igual manera, hasta tener una mezcla completamente homogénea, como la textura de la mascarilla antes de ponerle el vinagre. Esta mascarilla nos va a ayudar a reparar nuestra hebra capilar y es ideal luego de una decoloración o un proceso químico demasiado agresivo, ya que nos ayuda a equilibrar nuestro pH y sellar la cutícula. Para la aplicación de nuestra mascarilla necesitamos tener el cabello limpio y húmedo. En este caso yo me hice un shampoo con un clarificante para poder retirar los restos de la mascarilla de pre-shampoo que me hice. Para esto no necesito dividir, tan solamente lo que se requiere es ir aplicando el producto en todo el cabello e irlo peinando con nuestro peine de dientes anchos. Igual hacemos un breve masaje, siempre el masaje tiene que ser hacia abajo para poder sellar la cutícula del cabello. Este tipo de mascarillas nos dan muchísima hidratación y brillo al momento de secar el cabello, incluso si lo dejas secar tan solamente al aire. Es tu mejor aliado luego de un proceso químico agresivo. Así es como se aplica y se peina en todo el cabello, igual, de medios a puntas. Esperamos 15 minutos. Como pueden ver, aquí ya tengo mi cabello limpio. Sencillamente la mascarilla la retiramos con agua. Aclaramos súper que bien, no dejamos ningún resto. Y yo procedo a aplicar un protector de calor, ya que voy a usar una secadora de mano. Siempre que vayamos a usar una herramienta de calor, necesitamos un producto para termoprotección. De esa forma nuestro cabello no se seca y no se parte con el calor que vamos a usar. Desenredo muy bien mi cabello. Esto también es importante antes de iniciar el secado, para no arrancarlo al momento de estarlo secando. Desenredo súper bien y empiezo a secar mi cabello. Siempre el calor debe ser hacia abajo para ir sellando la cutícula al mismo tiempo que voy secando. En este caso estoy ya secando más o menos a un 98% y ya se puede ver el brillo, la suavidad que deja como resultado esta mascarilla. Espero que la puedan probar. Les va a dejar el cabello muy suave, muy lindo. Incluso da una apariencia de tener mucho más volumen, mucho más cuerpo. Les va a sellar las puntas. Ustedes van a ver unas puntas mucho más sanas, mucho más brillantes. Y
obviamente la movilidad del cabello va a ser espectacular. Yo termino aquí de secar al 100% y voy a terminar con un producto al final para sellar las puntas. En este caso estoy usando el mismo aceite del principio, que es de la marca L'Oreal. Tan solamente un splash para sellar puntas y texturizar el cabello. Como pueden ver, este es el resultado, un cabello más suave, más manejable, súper brillante. Espero que la puedan hacer en casa. Es una mascarilla súper económica, pero que tiene muchos beneficios para nuestro cabello. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado mi resultado. Suscríbanse, denle me gusta y nos estamos viendo pronto en un próximo video.